Tiene que hacer fila, sacar un número, esperar a que llamen su número, venir a mi ventanilla. Voy a darle otro examen e ir al área de exámenes luego. ¿Otra vez todo eso? Si quiere la licencia. Si son tan fanáticos de South Park como yo, seguramente recordarán el episodio 2 de la temporada 17, Homicidio Informativo Porno, donde vemos a los empleados de una compañía de cable excitarse cuando los clientes les dicen todo lo que quieren pero no pueden hacer o los problemas que presentan con su servicio de cable. Todos recordamos aquella época en la que solo podías ver la programación que a los canales les daba la gana, y aunque la programación solía repetirse, era común que solo vieras unos cuantos canales, pero en tu operadora de cable te obligaban a contratar un paquete con muchos otros que nunca en la vida mirabas. Ver que los demás están fastidiados es algo que realmente disfrutan. Ciertamente, en comparación con la vida real, esto parece una tremenda exageración, pero si preguntas a mucha gente sobre empleados que parecen gozar de fastidiarles la vida, te sorprenderías con la cantidad de testimonios que lo confirman. Un oficio que tiene fama de tener como requisito ser sádico es el de burócrata, especialmente en el siglo XX cuando tenías que llenar varios formularios distintos y una orden de pago. Y cuando creías que estabas a punto de concluir tu proceso, salían con que algo había faltado y te obligaban a repetir todo el trámite al día siguiente. A veces te salían con que faltaba un documento que jamás estuvo listado en los requisitos y cuando regresabas el día siguiente con el dichoso papel, resultaba que no era indispensable. Ahora muchos trámites se hacen en línea y ese calvario ya no es tan frecuente. Pero pregúntenle a sus papás, mamás, abuelas, abuelos, tíos, tías y demás, ¿cómo era realizar trámites cuando tenían que acudir a una oficina gubernamental forzosamente? El día de hoy esos sádicos se encuentran en trabajos de atención a clientes y se dedican a capacitar gente joven para que aprendan el arte de fastidiar a los demás. En 2013 yo acababa de terminar mi novela y quería publicarla, así que necesitaba un préstamo bancario para imprimir copias. Necesitaba un empleo para conseguir una tarjeta de crédito departamental para poder pedir una tarjeta de crédito bancaria para poder pedir un préstamo. Así que no tuve más opción que meterme a un call center. Telefonía móvil. Aprendí los servicios, los modos de atender a un cliente y fue cuando me enteré de que si al hacer una recarga de saldo te equivocas por 1 o 2 dígitos, puedes ir a un centro de atención a clientes para que te abonen ese saldo erróneamente añadido a otro teléfono. En el empleo siempre te insistían en que debías atender el requerimiento del cliente. Sí, así como lo dice Lalo Garza. Fue así que cuando ya estaba a punto de ser contratado me pusieron a colaborar con otro ejecutivo telefónico que ya llevaba tiempo allí. Él atendía la llamada y me iba preguntando qué es lo que se debía hacer. En una ocasión llamó un señor quejándose de que no se le había abonado una recarga por 50 pesos. Yo, con el manual recién aprendido, sugerí el discurso de que a veces las recargas tardan en reflejarse hasta en un periodo de 24 horas. El chico con quien estaba trabajando, de nombre David, me dijo que antes de dar una solución tenía que validar bien la información. Entonces le preguntó a qué teléfono había puesto la recarga. El señor nos da un número y David me señala en la pantalla que ese número no coincide por un dígito con el número desde el cual el usuario se está comunicando. Resulta que su teléfono era nuevo y el señor todavía no se lo aprendía bien. Entonces David le dijo que colocara una marcación especial en su teléfono para que viera su número telefónico en pantalla. Así lo hizo el señor y descubrió que se había equivocado al hacer la recarga. Entonces yo recordé que se le podía reponer ese saldo, pero David me dijo que no se lo iba a decir. Se limitó a preguntarle al señor algo más en lo que le pueda ayudar y como el señor no sabía qué hacer, simplemente dijo con tristeza: "No, joven, muchas gracias". David me dijo que si el cliente no pregunta específicamente si puede recuperar ese saldo, no se le sugiere, solo se atiende el requerimiento del cliente, no su necesidad. Y cuando después pregunté a quienes me habían capacitado si David había hecho lo correcto, me dijeron que desde la visión empresarial de aquella compañía, pues sí, que si el usuario no sabía usar su servicio y no sabía qué pedir, no era nuestro problema. Y allí entré en conflicto porque la capacitación había durado más de 20 días. 20 días que tuvimos que estudiar intensivamente para aprendernos todos los servicios disponibles. Y aún así todavía hubo muchas cosas que solo se aprendían en práctica. Imagínense la cantidad de información que hay de las personas mayores que recién se compran un smartphone o que sus hijos les regalaron uno y no saben cómo usarlo. No deberíamos nosotros facilitar ese acceso, pero la orden que venía desde la compañía, que era Telcel o bien América Móvil para el caso de lo mismo, era que si un cliente abona mal su recarga, jamás se le diga que puede recuperar ese dinero a menos de que lo pregunte específicamente. Si la persona da por perdido ese dinero y decide darle más dinero a Telcel, pues ellos felices. Y así con varias cosas.
que se bugueó un saldo de regalo, no le digas que hubo un error, simplemente dile al cliente que se lo gastó navegando en internet. Cuando me di cuenta, todos los que habíamos estado en mi grupo de capacitación nos burlábamos de los pobres usuarios cuyos saldos se perdían, porque la actitud que se promovía en ese lugar era que los clientes tenían la culpa por no informarse sobre el servicio que contrataban. Una vez un señor de edad avanzada tenía problemas de configuración en su teléfono y no podía navegar en internet pese a tener saldo, así que estuvimos probando varias cosas y ya cuando casi estábamos a punto de terminar y que por fin iba a lograr navegar en internet, solo escuché como con tristeza me decía: ya se me acabó mi saldo. Les juro que no pude evitarlo. Me dio muchísima risa porque estuvimos más de 20 minutos en llamada y al final de todas formas el señor se jodió. Había muchas burlas hacia cómo hablaba la gente, como si la dignidad humana se perdiera si no terminas la primaria, además de que condicionaban tu día de descanso según la cantidad de paquetes de internet que activaras. Estamos hablando del año del 2013 y mucha gente creía que tenía que hablar al centro de atención a clientes para que se lo activaran ellos. Entonces eso se consideraban ventas y entre más ventas tuvieras podías elegir sábado o domingo para descansar. Entonces cuando la gente venía por algo con algún problema tenías que ofrecerle siempre el dichoso paquete en internet aunque su teléfono no pudiera navegar. Y varios compañeros simplemente por el hecho de poder descansar en sábado los activaban sin previo aviso para poder tener ese día libre. Al principio muchos estábamos de acuerdo en que ese servicio es muy injusto con los clientes y al cabo de unos meses de trabajar ahí ya veíamos aquel sadismo como algo normal. Bien se dice que el problema no es la gente sino el sistema. Seguramente muchos de ustedes habrán visto ya la serie de Young Sheldon. Si no lo han hecho, se las recomiendo. La verdad es que no necesitas haber visto The Big Bang Theory para entender y de hecho es un humor mucho más digerible y sin las estúpidas risas de fondo de que parece como si le hubieras jalado al baño, triste humor de inodoro. Si eres muy fan de ambas series, seguro habrás notado que el actor que interpreta a Josh Cooper, papá de Sheldon, interpretó también a un sujeto que le hacía bullying a Leonard cuando iban a la escuela. Es el episodio 11 de la quinta temporada de The Big Bang Theory si lo quieren corroborar. Allí podemos ver a este sujeto, Jimmy Speakerman, diciendo que en secundaria ambos eran inseparables y que todo cuanto hacían era divertido. Sin embargo, la versión de Leonard al respecto es muy diferente. Él asegura que en realidad Jimmy lo torturaba y nunca lo dejaba en paz. Seguramente habrás atravesado una situación parecida o habrás visto que alguien lo sufría. Un sujeto fastidia a otro, o una tipa fastidia a otra, o una tipa a un tipo a una tipa, no lo sé. No dejan de reírse por ese maltrato y los días transcurren sin que la situación cambie. Por lo general, los buenos amigos suelen ser aquellos con quienes simplemente te llevas bien desde el inicio. Es el primer día, todos salen a receso y hay que juntarse con alguien. Miras a quien tienes cerca y propones ir a comprar algo de comer. Si la otra persona acepta aunque sea acompañarte, ya tienes una amistad. Sin embargo, hay otras personas con las que relacionarse no es tan sencillo, y a pesar de esto no son malas personas. A veces conoces a alguien que siempre se acerca contigo para molestar, y un buen día te colma el plato así que le gritas o hasta le pegas. En vez de volverse enemigos, simplemente esa persona empieza a respetarte y florece una buena amistad. Resulta que quien pensabas que era un abusón, en realidad solo no entendía hasta dónde llegaban los límites, o bien no comprendía que no había tanta confianza entre ustedes para llevarse así. Esto es propio de alguien que está aprendiendo a interrelacionarse socialmente. Ya no aplica para los adultos eso de me molestas te pego. No, eso ya es de gente inmadura, gente bruta, gente sin educación. Por eso es que a los menores de 18 años se les da un periodo de gracia para que puedan equivocarse. No es lo mismo la reacción de un adulto que la de un adolescente. Durante esta etapa entiendes que la vida no siempre está dividida entre héroes y villanos. El comediante Ricardo Quevedo lo deja bastante claro. No puede mostrar amor delante de los amigos, se la montan y lo joden. Uno, ¿por qué le dice amigo a los amigos? Son los que más lo joden a uno, man. La gran mayoría de las veces quienes más ponen el dedo en la llaga son tus amigos. ¿Y qué es la comedia? Ironizar con las contradicciones y verdades de la vida, burlarse de ello, y a veces alguien que quiere ser tu amigo solo quiere ironizar sobre las cosas que te están pasando porque en verdad son divertidas. Y si aceptas que no eres perfecto y le bajas unas rayitas a tu ego, encuentras que esa desgracia que te hace enojar o entristecer en realidad no es el fin del mundo. Como a mí, que de adolescente me encantaban las luchas de México, y una vez la vi con un amigo y él me empezó a decir: mira, son los Mercury, Luigi y Benji.
Y en un principio me enojé porque dije, oye, ¿qué te pasa? A mí me gustan las luchas, pero después lo vi y dije, tiene razón. ¿Para qué le hago al payaso? Sí, esto es ridículo. A mí me gusta, pero no deja de ser ridículo y no por eso me voy a pelear con un amigo. Te ríes de las cosas o por tu esfuerzo infructuoso y sigues adelante. Sobre todo en la adolescencia es difícil distinguir esto porque todo el mundo está en una crisis de identidad e integración social. Por ejemplo, yo generalmente no tenía problemas en hablar con todo el mundo, pero en ocasiones me sentía fuera de lugar y prefería estar solo. Así que me aislaba para centrarme en mis asuntos, dejar a un lado el papel de payasito y ser serio por un momento. A veces algún grupo se acercaba a mí y comenzaba a decir bromas. Si uno no está de humor, siente que la gente solo quiere fastidiar y humillarte, pero en otras ocasiones cuando simplemente me sentaba solo por costumbre, pero mi estado de ánimo estaba más relajado, si alguien se me acercaba, yo no tenía problema en devolver la broma. Muchas veces que alguien se burle de ti no es personal ni pretende herirte. Sin embargo, en ese juego social se toma algo que te estás tomando en serio y se le ridiculiza para que dejes de hacerlo y te relajes. Y ya cuando entiendes esa diferencia, muy pronto te percatas de cuando realmente la intención es lastimarte y herirte para dejarte triste y humillado, y cuando simplemente todo se trata de un juego y realmente estás viviendo una amistad cualquiera. Esta anécdota me la han pedido muchas veces, así que por fin se las voy a contar. A los 16 años en una ocasión me puse borrachísimo pero hasta el culo. Andaba haciendo el ridículo por media escuela y finalmente me encontré a una amiga que se juntaba con toda la banda gay. En eso uno de ellos se me acerca y me dice, dame un beso, y yo, que estaba más perdido que nada, le digo, sí, claro, yo te lo doy. Y ya, me da un beso. Al otro día ya todo el mundo sabía. Obviamente mis amigos empezaron a molestar con eso, porque para mejorar el asunto, el gay que me besó era un gordito alto al que llamaban la reina, y heme allí fastidiado por todo el mundo por aquel beso, sintiéndome devaluado por aquel fatídico evento. Hasta que un buen día un amigo me dice, güey, ya no te sientas mal, quisiste experimentar y no tiene nada de malo. Ya después otra amiga me preguntó, y bueno, ¿al menos te gustó el beso? Fue cuando yo los miré seriamente y dije, pues la verdad, la reina besa bien. Lo tomé con humor por fin y dejaron de fastidiarme con eso. Por mucho que duela una verdad, jamás es un insulto. Los amigos te fastidian cuando es obvio que hay demasiada tensión y quieren romperla. Si yo fuera un inepto, empezaría a lloriquear con que sufrí de bifobia por parte de mis amigos que veían como algo ridículo que me pudiera gustar hombres y mujeres. Y nada que ver. Los amigos te fastidian para que dejes ir la carga riéndote también del asunto. Como una vez que un amigo tuvo una semana malísima, pero en serio malísima. Esto no se puede inventar. Le atropellaron a su perro, se enteró de que su novia se había besado con un tipo en una fiesta, su abuelita se murió, perdió su cuaderno con todas las firmas del semestre y estábamos caminando por un parque cuando quiso pasar por encima de una reja y se le atoró el pantalón en un alambre y se le rompió. El pobre se puso a llorar porque ya era el colmo. El momento era incómodo y no sabía cómo animarlo, así que le dije, bueno, yo ya me voy, no quiero morir electrocutado cuando por fin te caiga un rayo. Y el güey se empezó a cagar de risa y ya no se sintió tan jodido. A veces que te fastidien es algo bueno, solo a veces. Seguramente en alguna etapa de tu vida conociste a un maestro que era muy exigente, siempre dejaba tarea y siempre la revisaba. A pesar de que lo importante era enseñar un método o repasar algún evento histórico, dicho profesor parecía sentir un enormísimo placer cuando obligaba a un alumno a pasar al frente para humillarlo, ya fuera porque no entendía cómo resolver una ecuación o porque no sabía nada de historia. A menudo sus víctimas sí se lo ganaban, eran los que se la pasaban platicando. Sin embargo, también había otro tipo de profesores que hacían esto mismo pero no precisamente con los oquetes del salón, sino con los más tímidos. Veían a alguien que tenía sus notas en orden y cada examen obtenía buenos resultados, más preferían pasar inadvertidos. Aunque sus respuestas fueran acertadas al pasar al frente, el maestro se burlaba de cómo caminaba, cómo se paraba, el timbre de su voz, lo que fuera. Parecía que el chiste era simplemente molestarlo. Parecía que esta persona solo buscaba chingar. Tal vez porque estaba amargado con la vida, porque su salario no le alcanzaba, o porque odiaba a los jóvenes porque se dio cuenta de que ya estaba viejo, quién sabe. Al transcurso de los años caíste en cuenta de que hacer este tipo de cosas no era de a gratis. Al tímido trataba de empujarlo a que fuese más seguro de sí mismo y al soquete a que pusiera más atención en clase. Dependiendo de la habilidad del maestro, pudo ser de mucha ayuda o solo empeorar el problema que tenía el chico. Por ejemplo, en la serie del gran comediante Chris Rock, Todos odian a Chris, podemos ver un episodio en el que su habitual profesora, la señorita Morello, tiene que ausentarse por unos días, dejando en su lugar a un nuevo profesor.
Chris, acostumbrado a ser el único chico negro en su escuela, creyó que esto sería un avance porque el profesor sustituto también era negro. Desgraciadamente, dicho profesor fue más exigente y severo con él que con todos los demás. Si los blancos obtenían calificaciones apenas pasables, los felicitaba, pero a Chris lo reprendía por no ser excelente. ¿Y por qué lo hacía? Porque al tener que crecer en un mundo de blancos, Chris siempre debería esforzarse el doble para ser mínimamente reconocido. El profesor negro quería que el estudiante negro fuese el mejor y no solo uno más del montón. Arete es el término que los griegos utilizaban para referirse a la excelencia, la cual se alcanzaba al desarrollar la virtud, y esto se lograba mediante la paideia, es decir, la educación. Siempre a ir más allá de los límites que creemos tener, pero no todos los maestros persiguen esa noble causa de que alcancemos la arete. Algunos simplemente lo hacen para fastidiar, porque creen que la mayoría de la clase los considerará divertidos si le entran al juego del bullying, lo que tristemente es una forma eficiente de conseguir que las clases no se salgan de control en secundaria. Pero a la pobre víctima eso le hace pasar una etapa muy miserable. Yo recuerdo que tenía una profesora de formación cívica y ética que tenía una anatomía muy distintiva. Ya era una mujer madura, pero seguía siendo muy guapa. Tenía un frondoso cabello ensortijado de color castaño oscuro, un rostro delgado con una nariz fina y unos grandes ojos cafés. Pero lo que hacía que pudieses distinguirla a la distancia era su ancha cadera con un par de glúteos impresionantes. Como referencia se veía más o menos como Odalia Blythe. En aquella época, el cuerpo de los adultos nos causaba más curiosidad y extrañeza que atracción. A todos nos gustaba la gente de nuestra edad o ligeramente mayores, y aunque ocasionalmente se hacían chistes al respecto de aquella profesora de formación cívica y ética, la verdad es que para nadie era una obsesión. Simplemente es de esas cosas que son tan obvias que sería raro no comentarlas, pero tampoco que sean tan habituales en una conversación. Pero esta profesora yo creo que pensaba que solo por ser adolescentes nos íbamos a emocionar por su gigantesco trasero y empezaba a hacer comentarios algo inapropiados, cosas que te sacaban de pedo porque pensabas ¿y de dónde viene eso? En una ocasión me resbalé en las escaleras porque estaban mojadas por la lluvia y se me ocurrió bajar corriendo. Y de camino al salón me la encontré. En aquella breve conversación después de aquel evento le mencioné que me había resbalado y me había pegado en el orgullo. Esa frase era típica del oso Yogi. Siempre se refería a su trasero como el orgullo, bubu. Hasta me sobé de forma caricaturesca. Y de la nada la profesora alzó la voz y dijo: ¿cómo? ¿Te pegaste en tu pene? ¿Te duele tu pene? ¿Quieres ir a la enfermería para que te lo revisen? Tristemente, la chica pelirroja que me gustaba estaba justo enfrente y nos miró fijamente así con cara de ¿qué demonios está pasando? Esa maestra de la nada en las clases nos empezaba a sermonear y siempre buscaba el modo de orillar la conversación hacia lo nalgona que estaba. Hasta decía que había escuchado que nos referíamos a ella como mis nalgotas. Les juro que nunca oí a nadie, ni siquiera a mis compañeros más groseros, referirse a ella con ese mote. En su clase nos hizo cambiarnos de lugar y me puso justo al lado de la chica que me gustaba, a quien entonces no le hablaba por timidez. Yo estaba ocupado en mis asuntos y de la nada me decía: atento al pizarrón, que nada más te distraes viéndome la retaguardia. Le hubiera contestado, pero no quería quedar como un idiota con la chica que me gustaba, así que no dije nada. Luego, durante una exposición, me hizo quitarme del centro para que la gente viera mi cartulina y me puso al lado de su escritorio. Al terminar, no nos dejó volver a nuestro lugar, sino que empezó a comentar el tema. Y otra vez de la nada me dijo: y tú tranquilo, que ya te vi que nada más tratas de ver qué hay dentro de mi blusa. Y ustedes me conocen, saben que soy un marrano, nunca lo he negado. Si hubiera hecho esas cosas lo admitiría y hasta con orgullo, haciendo chistes al respecto. Pero no lo hice, y esa maestra nada más quería fastidiar. Afortunadamente la chica que me gustaba, que se llamaba Marcela, me dijo: esa maestra está un poco loca, ¿no? Y yo le dije: sí, un poco. Y se rompió el hielo. ¿Cuál era el propósito de esa maestra? Nunca lo supe. Aunque ahora que lo pienso, tal vez debería inventar una máquina del tiempo, viajar al pasado y decirle a mi yo de 13 años que aproveche el bug. No lo sé. En fin, si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.